Aquel vestido de seda color esmeralda, el único rastro de dignidad que me quedaba, colgaba de mi cuerpo como un jirón de mi propia alma. Mi esposo, el hombre que juró protegerme, lo había desgarrado con una violencia que buscaba apagar mi luz para siempre, dejándome expuesta al frío y a la humillación en medio de aquella gala de hipocresía. Pero en ese instante de quiebre absoluto, cuando mis lágrimas mojaban el mármol frío de la entrada, una sombra imponente se proyectó sobre mí. Era él, don Aureliano, el hacendado de linaje centenario cuya sola presencia detenía el tiempo. Su mirada, gélida como el invierno en la pampa, se posó en mis hombros descubiertos, y por primera vez en años, no sentí miedo, sino un fuego que prometía justicia. Antes de seguir con mi confesión y contarte cómo este hombre poderoso transformó mis cenizas en un imperio de gloria, te pido que te unas a nuestra familia, haciendo clic en el botón de suscribirse. Tu apoyo es el refugio donde estas historias encuentran su hogar. Me quedé allí, temblando, mientras el eco de las risas de mi marido se perdía en el salón de baile. Él creía que me había destruido, que una mujer sin su protección no era más que un espectro. Pero don Aureliano caminó hacia mí con una parsimonia que dictaba autoridad. Se quitó su abrigo de lana de vicuña, una pieza de una suavidad casi irreal, y lo envolvió alrededor de mis hombros lacerados. El aroma de su perfume de nicho, una mezcla de sándalo antiguo y tabaco noble, invadió mis sentidos, dándome un valor que creía perdido. Ninguna reina camina entre lobos con el manto roto, me dijo con una voz profunda, una vibración que parecía emanar de la misma tierra que poseía. Sin pedir permiso, me tomó de la mano. Sus dedos eran firmes, la piel de un hombre que supervisaba legados y patrimonios consolidados bajo el sol inclemente, pero su tacto fue de una delicadeza abrumadora. Me guió hacia la salida, ignorando los murmullos de la aristocracia que nos observaba con asombro. Afuera, la lluvia empezaba a limpiar el aire pesado de la ciudad. Su carruaje negro, una joya de ingeniería y discreción, esperaba con las puertas abiertas. El interior olía a cuero de la mejor calidad y a la calma que solo el verdadero poder puede comprar. Al subir, sentí que dejaba atrás una vida de migajas. Mi marido apareció en la escalinata, gritando obscenidades, exigiendo que volviera a su sombra. Aureliano ni siquiera lo miró. Solo le hizo una seña a su jefe de seguridad personal, y con un movimiento seco, la puerta se cerró, sellando mi pasado. Mientras el vehículo se alejaba hacia sus tierras, hacia esa mansión de arquitectura bioclimática que yo solo conocía por leyendas, comprendí que no solo estaba siendo rescatada. Estaba siendo reclamada por un hombre que no aceptaba menos que la excelencia. Él permaneció en silencio, observando el paisaje nocturno a través del cristal blindado. Yo me hundí en el asiento, dejando que el calor del coche y la presencia de aquel gigante calmaran los latidos desbocados de mi corazón. Sabía que en su hacienda, donde los caballos de raza premiada corrían libres, yo encontraría mi nueva voz. Aureliano no me ofreció lástima, me ofreció un trono construido sobre la ruina de quienes me dañaron. El camino sería largo, pero por primera vez, el destino no me causaba terror, sino una sed insaciable de la paz que solo el lujo silencioso y un amor devoto pueden otorgar. El trayecto hacia las tierras de don Aureliano fue un tránsito entre dos mundos, un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el suave ronroneo del motor de aquel vehículo de alta gama y el rítmico golpeteo de la lluvia contra el cristal blindado. Yo me mantenía envuelta en su abrigo, esa prenda de vicuña que pesaba sobre mis hombros como una armadura de oro y lana, protegiendo los restos de mi dignidad. A mi lado, el hacendado permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la penumbra del paisaje que se transformaba de gris urbano en el verde profundo y salvaje de sus dominios. No había necesidad de palabras. Su sola presencia llenaba el habitáculo con una autoridad que no necesitaba gritos para ser obedecida. Cruzamos el imponente pórtico de hierro forjado,
donde el escudo de armas de su linaje centenario brillaba bajo los focos de seguridad perimetral. La propiedad se extendía ante nosotros como un reino privado, una logística de exportación y opulencia que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. A lo lejos, las caballerizas de diseño vanguardista albergaban a los ejemplares de linaje premiado, cuyos relinchos se perdían en la inmensidad de la noche. Me sentía como una intrusa en un santuario de orden y riqueza. Yo, que venía de un hogar donde el caos y el desprecio eran el pan de cada día. Cuando el coche se detuvo frente a la escalinata de mármol travertino de la mansión, una estructura de arquitectura bioclimática que integraba el cristal y la piedra de forma magistral, el servicio ya nos esperaba en formación perfecta. No hubo preguntas, no hubo miradas de juicio. Para ellos, yo era la invitada del patrón, y eso era suficiente para otorgarme un respeto que jamás había conocido. Aureliano bajó del vehículo, y con una galantería que parecía de otro siglo, me ofreció su mano para ayudarme a descender. «Mi casa es su fortaleza, Elena», murmuró, y su aliento cálido fue el único consuelo en la frialdad de la madrugada. Aquí, el pasado no tiene permiso de entrada. Caminamos por el vestíbulo, donde el aroma de las flores frescas de la curaduría botánica de sus jardines inundaba el aire, mezclándose con el olor a cera de abejas y maderas nobles. Mis pies, aún adoloridos por la huida, se hundían en alfombras tejidas a mano que silenciaban cada uno de mis pasos vacilantes. Subimos por una escalera de caracol que parecía flotar en el espacio, iluminada por sutiles luces LED que resaltaban las obras de arte contemporáneo colgadas en las paredes. Me condujo hasta una suite que superaba cualquier sueño de grandeza. Las paredes estaban revestidas de seda natural en tonos arena, y las ventanas de piso a techo ofrecían una vista privilegiada de los viñedos que se perdían en el horizonte. Sobre la cama de dimensiones imperiales descansaba un conjunto de lencería de satén y una bata de seda que parecían haber sido dispuestos allí por manos invisibles. «Descanse», dijo él, deteniéndose en el umbral de la puerta. Su figura recortada contra la luz del pasillo parecía la de un guardián eterno. «Mañana, un equipo de expertos se encargará de que no quede ni rastro de la tristeza en su rostro. Usted es ahora parte de mi patrimonio más preciado, aunque aún no lo comprenda». Se retiró sin esperar respuesta, dejándome a solas con el eco de sus palabras. Me acerqué al gran ventanal y vi a lo lejos la silueta de los establos y la adega particular, donde descansaban las zafras históricas que eran el orgullo de la región. Todo aquello, ese despliegue de activos fiduciarios y poder tangible, estaba a mi disposición. Me quité el abrigo de Aureliano con lentitud, sintiendo aún el calor de su cuerpo impregnado en la tela. Me sumergí en la bañera de piedra volcánica, dejando que el agua a la temperatura exacta disolviera la tensión de mis músculos. El jabón artesanal, con notas de lavanda y maderas blancas, me envolvió en una burbuja de serenidad. Al mirarme en el espejo empañado, vi a una mujer que ya no reconocía. Los moretones en mis brazos eran el último vestigio de mi antigua vida. Una vida de sombras y humillaciones que don Aureliano había decidido borrar de un plumazo. Al acostarme entre las sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, el silencio de la hacienda me abrazó. No había gritos, no había el sonido de botellas rompiéndose, solo el susurro del viento entre los árboles de la curaduría botánica. Cerré los ojos, sabiendo que afuera, en algún lugar de aquella mansión blindada, el hombre más poderoso que jamás había conocido velaba por mi sueño. La carruaje negra no solo me había traído a una casa de lujo, me había traído a la antesala de mi propia resurrección. Mañana empezaría a aprender lo que significaba ser la protegida de un hacendado, y en el fondo de mi alma, una chispa de ambición comenzó a arder. No solo quería ser su protegida, quería ser la dueña de su corazón de hielo. Desperté envuelta en una serenidad que me resultaba ajena, casi pecaminosa. La luz del alba se filtraba de manera coreografiada a través de los ventanales de diseño,
bañando la habitación en un tono ámbar que hacía brillar las texturas de la seda y el lino que me rodeaban. Por un instante, el pánico de mi antigua vida intentó cerrarme la garganta, ese reflejo condicionado de esperar el grito o el reproche. Pero el silencio de la hacienda era absoluto, un silencio de prestigio que solo se respira en las propiedades de patrimonio consolidado. No había rastro de mi marido, ni de su crueldad, ni de la precariedad emocional en la que había sobrevivido durante una década. Me levanté con una lentitud que era, en sí misma, un acto de rebeldía. Caminé descalza sobre la madera de roble recuperado, sintiendo la calefacción radiante que mantenía el ambiente en una temperatura perfecta. Sobre una consola de mármol negro, encontré una nota escrita con una caligrafía firme, de trazos decididos. El desayuno la espera en la logia sur. No tenga prisa. El tiempo aquí le pertenece. No llevaba firma, pero el aroma a tabaco noble y maderas que desprendía el papel era la rúbrica inconfundible de don Aureliano. Al salir de la suite, me encontré con un pasillo que era una galería de arte privado. Esculturas de bronce y lienzos que hablaban de una curaduría exquisita, de un hombre que no acumulaba objetos, sino que custodiaba belleza. Bajé hacia la logia, una estructura bioclimática de cristal y acero que se proyectaba sobre un jardín de diseño botánico, donde las orquídeas raras parecían inclinarse ante el paso del viento. Allí estaba él, sentado a la cabecera de una mesa de cristal, revisando unos informes de activos fiduciarios en su tableta, vestido con una camisa de lino blanco impecable que resaltaba su piel bronceada por el sol del campo. Frente a él, un despliegue de cristales raros y porcelana fina contenía manjares que parecían sacados de un bodegón. Frutas exóticas, panes artesanales horneados en la propiedad y un café cuya fragancia de nicho despertaba mis sentidos. Aureliano levantó la vista, y por un segundo, su máscara de hierro se suavizó. Se puso de pie, un gesto de caballerosidad que mi esposo jamás habría tenido, y me indicó la silla a su derecha. «Espero que el descanso haya sido reparador, Elena», dijo con esa voz que parecía vibrar en mis propios huesos. Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose en la pequeña marca que aún quedaba en mi mejilla. Mi logística de seguridad me informa que su antiguo compañero ha intentado contactar con la guardia de la entrada. Se le ha informado que cualquier intento de acercarse a menos de 1 kilómetro de este perímetro activará un protocolo de blindaje legal y físico que no podrá costear. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de una liberación abrumadora. Estaba bajo el manto de un hombre que trataba la seguridad como una ciencia y la protección como una cuestión de honor. Mientras desayunábamos, me habló de la hacienda no como una granja, sino como un legado. Me explicó cómo la exportación de sus vinos de zafras históricas llegaba a las mesas más exclusivas del mundo y cómo sus caballos de linaje premiada eran buscados por jeques y aristócratas. Me hablaba como a una igual, como si mis opiniones sobre la gestión de la estética de la casa fueran fundamentales para él. «Usted no es una invitada, Elena», añadió, dejando su taza de café sobre el mantel de hilo. «Una mujer de su elegancia natural no puede vivir en la transitoriedad. Quiero que empiece a ver estos activos como propios. Mi equipo de abogados ya está trabajando en una estructura de blindaje personal para usted. Nadie volverá a tocar un solo hilo de su ropa sin su consentimiento». Al terminar, me invitó a caminar por la adega particular, un santuario subterráneo tallado en la roca, donde el aire era fresco y olía a historia. Allí, entre botellas que valían fortunas y barricas de roble francés, Aureliano se detuvo y me miró fijamente. La luz de las velas se reflejaba en sus ojos oscuros, revelando una soledad tan profunda como la mía. En ese momento comprendí que este hombre de poder incalculable, este gigante que dominaba la economía de la región, estaba tan necesitado de una conexión real como yo de seguridad. Me tomó del brazo para guiarme de regreso a la luz, y el contacto de su piel con la mía disparó una descarga de electricidad que me hizo estremecer. No era solo el lujo lo que me seducía, era la promesa de ser vista,
de ser valorada no como un trofeo, sino como la pieza central de un imperio que él había construido para alguien que nunca llegó. Hasta ahora. Al salir de la penumbra de la bodega hacia el sol radiante de los viñedos, sentí que mi piel empezaba a sanar bajo el aura de don Aureliano. El despertar entre sedas no era el final de mi historia, sino el prólogo de mi ascenso como la verdadera dueña de aquel paraíso de piedra y prestigio. El sol de la tarde caía con una inclinación dorada sobre los viñedos, filtrándose a través de las pérgolas de madera noble que rodeaban la terraza principal. Caminábamos en un silencio que ya no era incómodo, sino cargado de una electricidad latente, una tensión de prestigio que se respiraba en cada rincón de la propiedad. Don Aureliano caminaba a mi lado con las manos entrelazadas a la espalda, observando el horizonte donde sus tierras se fundían con el cielo. Cada tanto, se detenía para inspeccionar una hoja o el sistema de riego de precisión, demostrando que su patrimonio consolidado no era fruto del azar, sino de una vigilancia constante y una pasión feroz. De repente, se detuvo frente a una fuente de piedra tallada a mano, donde el agua cristalina bailaba bajo la luz. Se giró hacia mí y me sostuvo la mirada con una intensidad que me obligó a contener el aliento. Fue el primer duelo de miradas real, uno donde las máscaras de cortesía empezaron a agrietarse. Elena, comenzó, y mi nombre en sus labios sonó como una nota grave de un violonchelo antiguo. Muchos ven en estas hectáreas solo activos fiduciarios o logística de exportación. Ven el valor de los caballos de linaje premiada o el precio de las zafras históricas que guardo en mi adega. Pero lo que usted ve hoy, este orden, este blindaje, es en realidad un mausoleo que construí para mi propio corazón. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una confesión religiosa. El hombre de hierro, el hacendado cuya voluntad movía los mercados de la región, estaba abriendo una grieta en su armadura de lujo silencioso. Me acerqué un paso, sintiendo el aroma de su fragancia de nicho, esa mezcla embriagadora de maderas blancas y cuero fino que ya empezaba a asociar con la seguridad absoluta. ¿Un mausoleo? Pregunté en un susurro, mientras mis dedos rozaban inconscientemente la seda de mi vestido, un diseño exclusivo que él mismo había hecho traer para mí esa mañana. Mi alma estaba muerta, congelada bajo el sol del Pampa desde que perdí lo que más amaba en un accidente que ninguna fortuna pudo evitar, confesó, y por un segundo vi una sombra de vulnerabilidad en sus ojos oscuros. Me convertí en un gestor de legados, en un acumulador de belleza inerte. Hasta que la vi a usted, bajo esa lluvia, con el vestido desgarrado y esa chispa de resistencia en sus ojos que ni siquiera el abuso de ese hombre mediocre pudo apagar. El aire entre nosotros se volvió denso, casi tangible. No era solo atracción física. Era el reconocimiento de dos sobrevivientes que hablaban el idioma del dolor transformado en poder. Aureliano dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal con una elegancia que me subyugaba. No retrocedí. Por primera vez en mi vida, sentí que mi lugar estaba allí, frente al abismo de un hombre que podía destruirme o elevarme a los altares de la nobleza. Usted me devolvió el pulso, Elena, continuó, y su mano, grande y cálida, se alzó para rozar apenas el contorno de mi mandíbula. Verla despertar en mi casa, ver cómo su elegancia natural llena estos espacios de arquitectura bioclimática, ha hecho que este patrimonio vuelva a tener sentido. No quiero que sea mi protegida por lástima. Quiero que camine a mi lado porque su luz es la única que puede iluminar las sombras de este imperio. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi corazón martilleaba contra mis costillas. El contraste era abrumador. Mi pasado de migajas emocionales frente a esta oferta de devoción absoluta, enmarcada en cristales raros y tierras infinitas. En ese duelo de miradas, comprendí que Aureliano no buscaba una distracción, buscaba una redención. Y yo, que venía del infierno de un matrimonio de apariencias, encontré en su mirada gélida el único hogar verdadero que había conocido. Acepto el desafío, Aureliano. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma.
pero no caminaré a su sombra. Caminaré bajo su sol, con la misma fuerza con la que usted defiende su apellido. Él sonrió por primera vez, una sonrisa leve que iluminó su rostro de una manera casi devastadora. Me tomó de la mano y la besó con una reverencia que selló un pacto silencioso. Mientras regresábamos hacia la mansión, custodiados por el personal de seguridad y la paz de los viñedos, supe que el juego había cambiado. Ya no era la mujer rescatada, era la mujer que empezaba a gobernar los latidos del hombre más poderoso del Pampa. El lujo ya no era un entorno, era mi nueva piel, y el amor de Aureliano, el blindaje definitivo contra cualquier fantasma del pasado. La seguridad en la hacienda de don Aureliano no era algo que se viera, era algo que se sentía. Una atmósfera de invulnerabilidad que envolvía cada rincón de la propiedad como un manto invisible de acero y seda. Tras nuestra conversación en los viñedos, mi vida dio un giro definitivo hacia el orden y la protección absoluta. Aureliano no hacía las cosas a medias. Para él, mi bienestar se había convertido en un asunto de Estado dentro de su patrimonio consolidado. Una mañana, mientras disfrutaba de un té en la biblioteca, un espacio de techos infinitos revestidos de maderas exóticas y una colección de incunables que custodiaba el legado familiar, Aureliano entró acompañado de un hombre de porte atlético y mirada analítica, vestido con un traje oscuro de corte impecable. «Elena, quiero presentarte a Marcus», dijo Aureliano, mientras se situaba a mi lado, colocando una mano posesiva pero gentil sobre el respaldo de mi sillón. Él es el director de mi logística de seguridad. A partir de hoy, Marcus y su equipo de élite estarán a cargo de su blindaje personal las 24 horas del día. Me quedé en silencio, asimilando la magnitud de sus palabras. En mi vida anterior, mi seguridad dependía del humor voluble de un hombre que usaba el miedo como herramienta de control. Aquí, la seguridad era un servicio de lujo, una extensión de la devoción de Aureliano. Marcus se inclinó con un respeto marcial pero elegante. «Señora, mi misión es que usted no vuelva a sentir ni un ápice de inquietud», explicó Marcus con voz pausada. «Hemos instalado sistemas de sensores biométricos en todo el perímetro bioclimático de la mansión. Sus traslados se realizarán en vehículos con blindaje nivel 7, y cada espacio que usted visite será previamente saneado. No solo protegemos su integridad física, protegemos su paz». Aureliano asintió, y vi en sus ojos una determinación feroz. Él sabía que mi exmarido, aquel ser mediocre que aún intentaba rastrear mi paradero a través de contactos en la ciudad, no se rendiría fácilmente. Pero Aureliano se movía en niveles de poder que mi pasado ni siquiera podía imaginar. Estábamos hablando de activos fiduciarios que financiaban redes de inteligencia privada y una influencia que llegaba a los niveles más altos de la judicatura. «Quiero que te sientas libre de recorrer cada hectárea de esta tierra, Elena», continuó Aureliano, invitándome a levantarme para caminar hacia el gran ventanal que daba a los jardines de curaduría botánica. «Pero quiero que esa libertad sea real. Si decides ir a la ciudad a visitar las galerías de diseño exclusivo o a supervisar las nuevas adquisiciones para la adega, irás rodeada de un muro de lealtad. Nadie podrá acercarse a ti si tú no lo permites». Esa tarde, para poner a prueba mi nueva realidad, decidimos recorrer los límites de la propiedad. Subimos a una camioneta de diseño robusto pero interiores de cuero finísimo y detalles en fibra de carbono. Detrás de nosotros, 2 vehículos de seguridad nos seguían a una distancia discreta, como sombras protectoras. Mientras avanzábamos por los caminos flanqueados por caballos de linaje premiada que trotaban con elegancia, Aureliano me explicaba los protocolos de blindaje. «La verdadera libertad, Elena, nace de saber que nada puede dañarte», me dijo, tomando mi mano y entrelazando sus dedos con los míos. «Mi familia siempre ha entendido que el patrimonio no es solo dinero, es la capacidad de crear un mundo propio donde las leyes del caos exterior no aplican. Este es mi regalo para ti, un santuario donde tu alma pueda florecer sin miedo al invierno». Me sentí abrumada por la escala de su entrega. No solo me estaba dando una habitación en su mansión,
Me estaba integrando en su sistema de defensa, convirtiéndome en la joya más protegida de su corona. Al llegar a la zona de las colinas, donde la vista de los viñedos de zafras históricas era simplemente majestuosa, bajamos del vehículo. El aire olía a tierra fértil y a libertad recuperada. A lo lejos, vi el movimiento coordinado de su personal, atentos a cada detalle del horizonte con equipos de comunicación de última generación. Por primera vez en décadas, mis hombros se relajaron por completo. Ya no tenía que mirar por encima del hombro. El miedo, esa sombra pegajosa que me había perseguido durante mi matrimonio de abusos, se disolvía ante la mirada protectora del hacendado. Aureliano se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos, apoyando su mentón en mi hombro. El contacto de su pecho firme contra mi espalda me dio una sensación de solidez que ninguna pared de piedra podría igualar. «Estás a salvo, Elena», susurró contra mi oído, y su voz fue el sello definitivo de mi nueva vida. «Mi blindaje es tu blindaje. Mi legado es ahora tu refugio». Esa noche, al regresar a la mansión iluminada como un diamante en medio del pampa, comprendí que la transformación física era solo el comienzo. Don Aureliano no solo estaba reconstruyendo mi guardarropa con diseños exclusivos, estaba reconstruyendo mi psique, dándome las herramientas de poder necesarias para que, cuando llegara el momento de enfrentarme a las cenizas de mi pasado, yo no fuera la víctima, sino la soberana absoluta de mi propio destino. La metamorfosis exterior comenzó un martes por la mañana, bajo una luz cristalina que bañaba el vestidor de mi suite, un espacio tan amplio como un apartamento de lujo, revestido de espejos ahumados y madera de cedro. Aureliano no solo deseaba que estuviera a salvo, quería que mi imagen proyectara el poder y la distinción de su propio linaje. Para él, la estética era la etiqueta del alma, y mi nueva vida exigía un uniforme de guerra hecho de seda y diamantes. «Elena, la belleza es un arma de precisión», me dijo Aureliano mientras entraba al vestidor, seguido por una mujer de gestos refinados y mirada clínica. Ella es Clara, la curadora de moda más prestigiosa del continente. Ha traído piezas que no se encuentran en ninguna vitrina comercial. Son diseños exclusivos, pensados para mujeres que no necesitan gritar su estatus. Observé cómo el personal desplegaba percheros cargados de tejidos que parecían capturar la luz. Linos italianos de una caída impecable, sedas salvajes en tonos tierra y perla, y abrigos de cachemir que se sentían como una caricia en la piel. Era la encarnación del lujo silencioso. No había logotipos ostentosos, solo cortes arquitectónicos y una calidad de tejido que hablaba de un patrimonio consolidado. «Usted tiene una elegancia natural que ha estado asfixiada por años de opresión», murmuró Clara, acercándose para medir mis hombros con una cinta de seda. «Vamos a recuperar esa esencia. No la vamos a disfrazar. Vamos a revelar a la matrona que siempre habitó en usted». Durante horas, me probé conjuntos que transformaban mi silueta. Al verme en el espejo con un vestido de noche color marfil, cuya estructura realzaba mi postura, apenas me reconocí. Las ojeras de la angustia habían desaparecido, reemplazadas por el brillo que otorga el saberse protegida por el blindaje personal de un hombre como Aureliano. Me sentí poderosa, invulnerable. Ya no era la mujer que huía con el vestido desgarrado. Era una pieza central de la estética del hacendado. Aureliano observaba cada cambio desde un sillón de cuero, con una copa de un vino de zafra histórica en la mano. Su mirada no era la de un hombre que mira un trofeo, sino la de un artista que ve su obra maestra cobrar vida. En un momento, se levantó y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul noche. «Esto ha pertenecido a mi familia por 3 generaciones», dijo, abriendo la caja para revelar un collar de esmeraldas y diamantes de diseño exclusivo, cuya talla antigua reflejaba siglos de historia y prestigio. «Mi madre decía que estas piedras solo brillan cuando encuentran una piel que ha conocido el fuego y ha sobrevivido a él». Cuando cerró el broche alrededor de mi cuello, el frío de las gemas contra mi piel me dio un escalofrío de realidad. Estaba vinculada a él, no solo por gratitud, sino por un legado que ahora compartía.
El peso de las joyas era el peso de mi nueva responsabilidad. Al mirarme al espejo con aquel collar, vi que la vulnerabilidad había sido desterrada. Mis ojos, antes nublados por el miedo, ahora ardían con una seguridad gélida y elegante. Hoy, continuó Aureliano, su voz resonando en la acústica perfecta del vestidor, el mundo sabrá que usted no es una refugiada en mi casa, es la soberana de estas tierras. Esta noche, recibiremos a los directores de nuestra logística de exportación para una cena privada. Quiero que sientan que, al hablar con usted, están hablando con el corazón mismo de mi imperio. La transformación fue completa cuando Clara aplicó una fragancia de nicho en mis muñecas, una esencia personalizada con notas de ámbar gris y maderas blancas que dejaba una estela de misterio y autoridad a mi paso. Me sentía blindada, no solo por los hombres de Marcus, sino por una armadura de sofisticación que ningún ataque de mi pasado podría penetrar. Al bajar la gran escalinata hacia el comedor principal, donde los cristales raros y la platería familiar brillaban bajo la luz de las arañas de cristal, vi a Aureliano esperándome al final de los peldaños. Su sonrisa fue sutil, casi imperceptible, pero sus ojos gritaban una devoción avasalladora. Ya no era la víctima de un matrimonio de abusos. Era la elegancia encarnada. La mujer que, con un solo movimiento de su mano adornada con joyas de diseño, podía mover los cimientos de aquel mundo de prestigio. La transformación física era solo el preludio. Mi alma, vestida de seda y acero, estaba lista para reclamar su lugar en la historia. La noche había caído sobre la hacienda, envolviendo la mansión en un manto de estrellas que solo se pueden ver cuando se está lejos de la polución del mundo mediocre. Tras la cena con los directores, el ambiente había quedado impregnado de una calma densa, casi mística. Aureliano me invitó a caminar hacia la biblioteca, pero esta vez no nos quedamos entre los libros. Abrió una puerta oculta tras un panel de madera de nogal que conducía a una terraza privada, un mirador secreto que apuntaba directamente hacia el corazón del Pampa. El aire era fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda y el pasto que alimentaba a sus caballos de linaje premiada. Nos quedamos allí, apoyados en la barandilla de hierro forjado, observando la inmensidad oscura. Fue entonces cuando el silencio, ese compañero constante del hacendado, se rompió con el peso de una verdad que él había guardado bajo 7 llaves de acero y prestigio. Todos ven el imperio, Helena. Ven los activos fiduciarios, la logística impecable y el blindaje que nos rodea. Comenzó a decir, y su voz sonaba más grave, como si viniera desde las raíces mismas de los árboles centenarios. Pero pocos saben que este paraíso fue construido sobre las cenizas de una pérdida que me dejó el alma gela bajo el sol. Se giró hacia mí, y por primera vez, la luz de la luna reveló una cicatriz en su mirada que ninguna joya de diseño exclusivo podría ocultar. Me habló de su pasado, de una época en la que su corazón no era de piedra. Me contó de la mujer que amó en su juventud, una presencia luminosa que se desvaneció en un accidente trágico en estos mismos campos, un evento que ninguna fortuna consolidada pudo evitar ni revertir. Durante años, caminé por estos pasillos como un fantasma entre las sedas y los cristales raros, confesó, apretando los puños sobre el mármol. Me convertí en un hombre de negocios implacable, en un guardián de legados, porque sentir era demasiado doloroso. Congelé mis emociones para sobrevivir. Mi vida era una sucesión de zafras históricas y balances contables, un desierto de lujo donde no crecía ni una brizna de esperanza. Escuché en silencio, sintiendo cómo mi propio corazón se encogía. Entendí que su frialdad no era arrogancia, sino un mecanismo de blindaje personal contra el sufrimiento. Él también era un sobreviviente, un hombre que habitaba una mansión de arquitectura bioclimática, pero que vivía en una celda emocional que él mismo había construido para no volver a romperse. Cuando te vi en aquella gala, bajo la lluvia, con tu honor desgarrado por ese miserable, algo en mi interior crujió. Continuó, acercándose un paso,
permitiendo que nuestras sombras se mezclaran en el suelo de piedra. Vi en tus ojos el mismo frío que habitaba en los míos, pero también vi una chispa de fuego que se negaba a morir. En ese momento, Elena, supe que mi soledad había terminado. Rescatarte a ti fue, en realidad, el primer intento de rescatarme a mí mismo. Me tomó de las manos, y sus dedos, generalmente firmes y distantes, temblaban imperceptiblemente. La vulnerabilidad de este gigante del Pampa me conmovió más que cualquiera de sus demostraciones de poder. Comprendí que su devoción no nacía solo de la atracción, sino de una necesidad profunda de curación mutua. Él me ofrecía su patrimonio y su protección, pero yo le ofrecía algo que el dinero no podía comprar: la posibilidad de volver a sentir el calor del sol sin que el hielo de los fantasmas del pasado lo apagara. Aureliano, susurré, acortando la distancia entre nosotros. Los fantasmas solo tienen poder en el silencio. Aquí, entre tus tierras y bajo tu protección, ya no estamos solos. Tu dolor y el mío son ahora los cimientos de algo nuevo. Él apoyó su frente contra la mía, y por un instante, el mundo exterior, con su logística de exportación y sus intrigas sociales, desapareció. Solo quedamos nosotros dos almas heridas rodeadas de opulencia, aceptando que la verdadera riqueza no estaba en la adega particular o en los activos consolidados, sino en la valentía de abrir el corazón una vez más. Los fantasmas del Pampa seguían allí, pero ya no daban miedo. Ahora eran testigos del nacimiento de una alianza que transformaría para siempre el destino de la hacienda. La paz de la hacienda fue interrumpida una tarde de cielo plomizo por el rugido discordante de un motor que no pertenecía a nuestro mundo de orden y prestigio. Desde la terraza de la adega particular, vi aproximarse un vehículo deportivo, ostentoso, pero carente de la clase que define el patrimonio consolidado de Aureliano. Mi sangre se heló por un segundo. Era él, mi exmarido, el hombre que creía que mi vida era un activo fiduciario de su propiedad. Había logrado burlar los primeros anillos de información, impulsado por una rabia ciega y la desesperación de quien ve cómo su estatus se desmorona sin mi presencia para sostener sus apariencias. No tuve tiempo de retroceder. Bajó del coche gritando mi nombre, con el rostro desencajado y la ropa arrugada, una imagen patética comparada con la pulcritud de los hombres que ahora me rodeaban. Pero antes de que pudiera poner un pie en la escalinata de mármol travertino, el aire pareció densificarse. Como si surgieran de las sombras de los jardines de curaduría botánica, 4 agentes de Marcus bloquearon su paso con una eficiencia mecánica, sin mediar palabra, formando un muro de blindaje personal que lo redujo a la nada. Fue entonces cuando Aureliano salió de la mansión. No corría, no gritaba. Caminaba con la parsimonia de un soberano que inspecciona una plaga en sus cultivos. Vestía un traje de lino oscuro que absorbía la luz, y su mirada gélida se clavó en aquel intruso con un desprecio tan absoluto que el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier estruendo. ¿Quién le ha dado permiso para contaminar el aire de mi propiedad? La voz de Aureliano no fue alta, pero retumbó en cada rincón del valle con la fuerza de un decreto fiduciario. «Esa mujer es mi esposa», bramó el villano, señalándome con un dedo tembloroso. «¡Me pertenece! No sé qué clase de juego financiero estás haciendo, hacendado, pero la quiero de vuelta ahora mismo». Aureliano soltó una carcajada seca, un sonido que carecía de alegría. Se acercó al hombre hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros. La diferencia de estatura y dignidad era abrumadora. Mi opresor parecía un niño caprichoso frente a una montaña de granito. «Usted comete un error de logística elemental», dijo Aureliano, bajando el tono hasta convertirlo en un susurro letal. «Elena no es un activo que se reclama. Ella es la señora de estas tierras, y cada centímetro de lo que usted pisa, cada gota de agua que sus pulmones respiran aquí, me pertenece. Usted no tiene nada. Mis abogados ya han desmantelado sus líneas de crédito y sus activos están bajo una auditoría de la que no saldrá vivo, financieramente hablando. Usted no vino aquí por amor, vino porque se ha dado cuenta de que, sin ella,
Su nombre no vale ni el papel en el que imprime sus mentiras. El villano palideció. La mención de sus finanzas lo golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba en una fortaleza de arquitectura bioclimática protegida por un ejército privado, frente a un hombre que podía borrarlo del mapa social con una sola llamada. Me miró a mí, buscando la debilidad de antaño, pero solo encontró mis ojos fijos en él, llenos de una seguridad gélida, adornados por las joyas de diseño exclusivo que brillaban bajo el cielo gris. «Vete», le dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Aquí no eres más que un fantasma del pasado. Mi presente tiene un nombre y un blindaje que tú jamás podrías comprender». Aureliano hizo una sutil seña con la mano. Los agentes de seguridad lo tomaron de los brazos y lo escoltaron hacia su coche con una firmeza que bordeaba la violencia contenida. El villano intentó una última protesta, pero se ahogó cuando vio a Marcus aparecer con un sobre en la mano, probablemente la notificación de la ruina social que ya estaba en marcha. Cuando el coche desapareció por el camino de los viñedos, Aureliano se giró hacia mí. Sus facciones se suavizaron de inmediato. Subió la escalinata y me tomó del rostro con ambas manos, revisando mis ojos en busca de cualquier rastro de miedo. «Se acabó, Elena», murmuró. «Ese hombre ya no existe en nuestro mundo de prestigio. A partir de hoy, su nombre será sinónimo de ruina, mientras que el tuyo será el legado de esta casa». Me apoyé en su pecho, sintiendo el latido constante de un corazón que, aunque alguna vez estuvo congelado, ahora latía solo para protegerme. El regreso del villano no había sido una amenaza, sino la confirmación definitiva de mi victoria. El hacendado no solo me había rescatado, había ejecutado una justicia poética que convertía mi pasado de abusos en la ceniza sobre la cual florecería nuestra nueva y eterna devoción. El eco de la confrontación se disolvió en la inmensidad de la pampa, dejando tras de sí un silencio que ya no era de tensión, sino de una paz conquistada. Esa noche, don Aureliano decidió que era el momento de sellar nuestro pacto en la intimidad más absoluta, lejos de la mirada del servicio y de la logística de seguridad que, aunque necesaria, a veces se sentía como una barrera entre nuestras almas. Me condujo hacia la adega particular, pero no nos quedamos en la zona de degustación común. Descendimos por una escalera de caracol de hierro forjado hacia un santuario privado, una cava reservada exclusivamente para las zafras históricas más raras de la familia. El aire allí abajo era fresco, con un aroma profundo a roble francés, tierra antigua y el dulce perfume de las uvas que habían sido transformadas en leyenda. La iluminación era tenue, proporcionada únicamente por candelabros de plata labrada con velas de cera de abeja natural, que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra tallada. En el centro, una pequeña mesa de cristal y hierro sostenía una botella cuya etiqueta, amarillenta por el tiempo, marcaba un año que era un hito en el patrimonio consolidado de los Aureliano. «Este vino ha esperado 50 años para ser descorchado, Elena», dijo él, mientras sus manos, expertas y pausadas, servían el líquido rubí en copas de cristal raro de Bohemia. «Dicen que las grandes zafras solo deben abrirse cuando la vida nos ofrece un motivo para creer en el destino». Me entregó la copa, y el primer sorbo fue una revelación sensorial. Notas de frutos rojos, tabaco noble, y una persistencia que parecía querer detener el tiempo. Nos sentamos en unos sillones de cuero envejecido, rodeados por miles de botellas que custodiaban el legado familiar. Por primera vez, el hacendado dejó de lado su armadura de mando. Su mirada, fija en la mía, no buscaba obediencia, sino refugio. Esa noche en la gala, cuando te vi con el traje desgarrado, sentí una rabia que no conocía, confesó, dejando su copa sobre la mesa. Pero ahora, al verte aquí, rodeada de esta paz que hemos construido, entiendo que ese dolor era necesario para traerte a mi mundo. Has transformado mi adega de un lugar de soledad en un templo de devoción. Me acerqué a él, dejando que la seda de mi vestido rozara sus rodillas. El contacto fue eléctrico.
Mis dedos viajaron por su rostro, delineando la mandíbula firme que tantas veces se había apretado para ocultar su propio sufrimiento. En este espacio blindado, bajo los viñedos que alimentaban el imperio, nuestras vulnerabilidades se entrelazaron. Aureliano me tomó por la cintura y me atrajo hacia él con una urgencia contenida, una fuerza que no era dominio, sino necesidad. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, el mundo de los activos fiduciarios, la exportación y las joyas de diseño exclusivo desapareció. Fue un beso que sabía a vino antiguo y a promesas renovadas. Un beso que curaba las cicatrices de mi matrimonio de abusos y derretía el hielo que durante décadas había protegido su corazón. «Eres la joya más valiosa de mi patrimonio, Helena», susurró contra mi cuello, mientras su fragancia de nicho me envolvía como un velo embriagador. «No porque poseas belleza, sino porque posees mi alma. En esa cava, entre cristales raros y el peso de la historia, comprendí que nuestra unión era indestructible. Mientras el villano se hundía en su propia ruina social, nosotros estábamos brindando por un futuro que comenzaba allí, en la penumbra de una adega donde el tiempo se detenía para adorar a la mujer que había devuelto la vida al hacendado. La devoción absoluta no era un contrato. Era ese instante en que dos copas chocan y el futuro se vuelve tan claro como el cristal más fino. La mañana siguiente a nuestro encuentro en la adega, el aire en la hacienda parecía vibrar con una nueva frecuencia. No era solo el sol que iluminaba los jardines de curaduría botánica, sino una sensación de pertenencia que se filtraba por las paredes de arquitectura bioclimática. Aureliano me pidió que lo acompañara a su despacho, un santuario de decisiones de alto nivel, donde se gestionaba el destino de miles de hectáreas y se controlaban los activos fiduciarios que sostenían su imperio. Al entrar, sobre el escritorio de madera de nogal macizo, descansaba una carpeta de cuero grabada con mi nombre en letras de oro. Aureliano se mantuvo de pie, junto al ventanal que ofrecía una vista panorámica de los campos donde sus caballos de linaje premiada corrían bajo el cielo infinito. «Helena, la protección física es solo una parte de mi promesa», dijo sin apartar la vista del horizonte. «Para que seas verdaderamente libre, debes tener el poder de decidir sobre tu propia existencia. He pasado la noche con mi equipo de abogados y gestores de patrimonio consolidado. Me acerqué a la mesa y abrí la carpeta con dedos temblorosos. Lo que vi me dejó sin aliento. Eran documentos legales, escrituras y contratos de fideicomiso que me otorgaban la copropiedad de las zafras históricas, una participación mayoritaria en la logística de exportación y la titularidad de una de las estancias más antiguas del linaje aureliano. «Esto es un legado aureliano. Es demasiado», murmuré sintiendo el peso de la responsabilidad en cada página de papel timbrado. «Es justicia, Helena», respondió él, girándose para mirarme con una devoción que no dejaba lugar a dudas. «Ese hombre que intentó destruirte lo hizo porque creía que sin su dinero no eras nada. Aquí, tú eres la dueña de la tierra que pisas. Estos activos fiduciarios son tu blindaje contra cualquier eventualidad del destino. Si mañana yo no estuviera, tú seguirías siendo la mujer más poderosa de esta región». Caminó hacia mí y tomó mis manos sobre los documentos. Su tacto era firme, una ancla en medio de la tormenta de emociones que me embargaba. Me explicó que no solo me estaba entregando bienes, sino una posición en la estructura de poder de su familia. Mi nombre ahora figuraba en los registros de prestigio que abrían puertas en las cortes internacionales y en los círculos financieros más exclusivos. «Quiero que entiendas que esto no es un regalo», continuó bajando la voz hasta convertirla en una confesión de amor absoluto. «Es la consolidación de nuestra alianza. A partir de hoy, cada decisión sobre el futuro de esta hacienda pasará por tus manos. Eres mi socia, mi igual, la custodia de mi legado familiar». Esa tarde, salimos a recorrer las tierras, pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no miraba los viñedos como la protegida de un gran hombre, sino como la dueña de un imperio que florecía bajo mis pies. Nos detuvimos en una colina desde donde se divisaba la mansión,
esa joya de diseño que ahora era mi hogar por derecho propio. El sol se ponía, tiñendo de púrpura los activos tangibles de nuestra unión. Aureliano me rodeó con sus brazos y sentí que el collar de diseño exclusivo que colgaba de mi cuello era ahora una medalla de honor, no una cadena de agradecimiento. El legado familiar de los Aureliano, construido con siglos de esfuerzo y sangre, tenía ahora un nuevo pilar: mi voluntad. Mientras el mundo exterior seguía su curso, ajeno a la revolución silenciosa que ocurría tras los muros blindados de la hacienda, yo aceptaba mi destino. Ya no era la mujer rescatada del barro, era la matrona de un patrimonio incalculable, la heredera de un fuego que ardería mucho después de que nosotros nos hubiéramos ido. El aire de la mañana traía consigo una calma sospechosa, esa quietud que precede a las grandes tormentas en el Pampa. Mientras supervisaba la curaduría botánica de los jardines de invierno, Marcus se acercó con el rostro tenso, su paso marcial rompiendo la armonía del entorno. Mi exmarido, en un último acto de desesperación cobarde, había intentado un sabotaje financiero. Utilizando sus antiguos contactos en la logística de exportación, había filtrado información falsa para bloquear uno de nuestros cargamentos de zafras históricas en el puerto, pretendiendo asfixiar el flujo de nuestros activos fiduciarios. Aureliano me recibió en su despacho, pero no encontré a un hombre preocupado. Al contrario, su expresión era la de un depredador que ve a su presa caer en una trampa evidente. En las pantallas de alta definición que decoraban la pared de piedra, se desplegaban gráficos de mercado y rutas de blindaje legal en tiempo real. Elena, tu antiguo verdugo cree que todavía juega en la misma liga que nosotros, dijo Aureliano, sirviéndome una copa de agua mineral en un cristal raro de diseño. Ha intentado golpear el corazón de nuestro patrimonio consolidado, pero lo que no sabe es que mi logística no tiene fisuras. Cada movimiento que ha hecho ha sido monitoreado por mi equipo de inteligencia desde el primer segundo. Con un solo comando de voz, Aureliano activó una contraofensiva que fue una ejecución magistral de poder. No solo liberó el cargamento en cuestión de minutos, gracias a acuerdos de blindaje internacional, sino que activó las cláusulas de rescisión de todas las deudas que mi exmarido mantenía con entidades financieras vinculadas al legado familiar de los Aureliano. Fue un movimiento de ajedrez donde el oponente pierde la reina y el rey antes de darse cuenta de que la partida ha comenzado. En este mundo de prestigio, la reputación es el activo más volátil. Continuó Aureliano, acercándose a mí y colocándome una mano en el hombro. Al intentar sabotearnos, ha revelado sus propias debilidades legales. He dado la orden de ejecutar todas sus garantías fiduciarias. Mañana, su nombre estará en la lista negra de todas las casas de cambio de lujo y su pequeña empresa será solo un recuerdo amargo. Observé cómo el hombre que una vez me hizo temblar era borrado sistemáticamente de la existencia social por el poder absoluto del hacendado. La trampa fallida se había convertido en su propia soga. No sentí lástima, solo una profunda satisfacción. Una catarsis que se sentía como la seda fresca contra mi piel. La justicia, cuando se sirve con la elegancia de los activos consolidados, es un plato que se disfruta en el más absoluto silencio. Él buscaba el caos, pero aquí solo encontrará el orden que yo dicte, murmuró Aureliano, besando mi sien. Nadie toca lo que es mío, Elena, y tú eres el corazón de todo mi imperio. Esa tarde, el sol volvió a brillar sobre los viñedos con una intensidad renovada. El peligro había pasado, no porque el enemigo fuera débil, sino porque nuestro blindaje era impenetrable. Mientras caminábamos hacia la mansión, comprendí que estar al lado de Aureliano no era solo vivir en el lujo. Era habitar en una fortaleza de inteligencia y voluntad, donde el mal siempre chocaba contra el muro infranqueable de su devoción. Tras el estruendo silencioso de nuestra victoria financiera, la hacienda se sumergió en una calma reparadora, una quietud que solo se encuentra en los refugios de la verdadera nobleza. Aureliano,
Consciente de que mi alma aún guardaba los ecos de la batalla, decidió que este era el momento de la sanación profunda. No hubo celebraciones ruidosas ni brindis públicos. En su lugar, transformó la mansión en un santuario sensorial, dedicado exclusivamente a mi bienestar. Una tarde, me condujo al ala este, donde la arquitectura bioclimática permitía que la brisa del Pampa fluyera entre paredes de cristal y piedra volcánica. Allí, en un espacio que parecía suspendido sobre los jardines de curaduría botánica, me esperaba una experiencia que iba más allá del lujo material. Era la curación a través del aire y la piel. El miedo deja una huella en el cuerpo, que ni el oro ni el poder pueden borrar, Elena, dijo con esa voz que siempre lograba calmar mis latidos. Por eso, he pedido que diseñen algo único para ti. Sobre una consola de diseño exclusivo descansaban pequeños frascos de cristal soplado. No eran perfumes comerciales, sino fragancias de nicho creadas por los mejores alquimistas de Graz, inspiradas en los aromas de nuestra propia tierra. Aureliano tomó uno de los frascos y aplicó una gota en mis muñecas. Era una mezcla de maderas blancas, sándalo y una nota sutil de jazmín nocturno que crecía en la entrada de la adega. Esta esencia lleva el nombre de resurrección, susurró, mientras el aroma me envolvía, disolviendo las últimas tensiones de mi pasado. Quiero que cada vez que la sientas, recuerdes que tu piel ya no pertenece al dolor, sino a la gloria. Pasamos horas en una intimidad que no conocía de tiempos ni de agendas de activos fiduciarios. Entre sábanas de lino belga y el murmullo del agua de la fuente exterior, Aureliano se dedicó a redescubrir cada rincón de mi ser con una devoción que rozaba lo sagrado. Sus manos, que podían firmar contratos millonarios con una firmeza implacable, se volvieron de seda para acariciar las cicatrices invisibles de mi alma. En este capítulo de nuestra historia, el lujo no eran las joyas de diseño ni la logística de exportación. El lujo era el silencio compartido, la seguridad de que nadie podía invadir este santuario de paz. Me sentí plena, bañada en fragancias que hablaban de futuro y no de cenizas. Por primera vez en décadas, mi cuerpo no era una cárcel, sino el templo donde el hacendado depositaba toda su esperanza. Al caer la noche, envuelta en su aroma y en su abrazo, comprendí que la verdadera sanación es aquella que se respira en el aire de un hogar donde el amor es el blindaje más fuerte de todos. Llegó el momento de que el mundo conociera la verdad, no a través de rumores, sino con la contundencia de una declaración de guerra envuelta en seda. La gala de la Cámara de Comercio Internacional era el evento más prestigioso del año, una reunión de linajes centenarios y patrimonios consolidados donde se decidía el pulso económico del continente. Mi exmarido, aferrado a los últimos jirones de su relevancia social, estaría allí, tratando de ocultar la hemorragia de sus activos fiduciarios tras una máscara de arrogancia barata. Lo que él no esperaba era que yo no regresaría como su víctima, sino como la emperatriz de la Pampa. La preparación fue un ritual de poder. Clara y su equipo de curaduría de moda trabajaron bajo la luz de los grandes espejos del vestidor. Me vistieron con un diseño exclusivo en terciopelo negro noche, una pieza cuya arquitectura resaltaba la firmeza de mis hombros y la nueva seguridad de mi mirada. Sobre mi pecho, el collar de esmeraldas y diamantes que Aureliano me había entregado brillaba con una luz que parecía devorar la oscuridad del salón. Era más que una joya, era un blindaje de prestigio. «Hoy no solo entras a un salón», me dijo Aureliano mientras me ofrecía su brazo, vestido con un smoking de corte perfecto que acentuaba su figura imponente. «Hoy reclamas tu lugar en la historia de este legado familiar». Llegamos en la flota de vehículos blindados, una logística de seguridad que se movía con la precisión de un ballet táctico. Cuando las puertas de la gran carpa de cristal se abrieron, el silencio se apoderó de la multitud. La música de cámara pareció desvanecerse ante nuestra presencia. Éramos la encarnación del lujo silencioso y el poder absoluto. Aureliano caminaba con una parsimonia que dictaba autoridad, y yo, del brazo del hacendado,
Sentía que cada diamante en mi cuello era un clavo en el ataúd de mi pasado. En medio del salón, divisé al villano. Su rostro, antes lleno de suficiencia, se transformó en una máscara de horror puro. Se quedó paralizado, con una copa de cristal raro temblando en su mano, mientras nos veía avanzar. No solo era el impacto de verme viva y radiante, era el peso del prestigio de Aureliano lo que lo aplastaba. A su alrededor, los mismos hombres que antes le reían las gracias ahora se alejaban, oliendo la ruina fiduciaria que lo envolvía como un sudario. Don Aureliano, Elena, balbuceó, intentando recuperar un ápice de dignidad que ya no le pertenecía. Aureliano ni siquiera se detuvo. Lo miró como se mira a una mancha de aceite sobre un piso de mármol. Con una elegancia devastadora, se limitó a saludar a los verdaderos líderes del mercado, presentándome con una voz que resonó en todo el recinto. Permítanme presentarles a la mujer que no solo custodia mi corazón, sino que ahora dirige la logística de nuestras zafras históricas. Elena es la nueva voz de la Hacienda Aureliano. Fue el golpe de gracia. El brillo de mis joyas de diseño exclusivo pareció cegar a los presentes, mientras el villano se hundía en las sombras de la intrascendencia. Esa noche, la victoria no fue solo financiera, fue social. Yo ya no era la mujer del traje desgarrado. Era la reina que, bajo la protección del hacendado, había transformado su dolor en la corona más brillante de la alta sociedad. Al salir de la gala, bajo los flashes de las cámaras que ahora me adoraban, supe que el pasado había muerto oficialmente, sepultado bajo el peso de mi nueva e innegociable gloria. La caída del hombre que una vez se creyó mi dueño no fue un estallido ruidoso, sino un desmoronamiento gélido, ejecutado con la precisión quirúrgica que solo un patrimonio consolidado como el de Aureliano podía permitirse. Mientras nosotros desayunábamos en la terraza bioclimática, rodeados del aroma a café de especialidad y la frescura de los jardines de curaduría botánica, los cimientos de la vida del villano se hacían pedazos en las oficinas de la ciudad. Aureliano no se conformó con humillarlo socialmente. Él entendía que, para que un parásito no regrese, hay que quitarle el suelo que pisa. A través de una compleja red de activos fiduciarios y blindaje legal, Marcus me informó que todas las propiedades de mi exmarido habían sido embargadas. Sus cuentas, infladas por años de negocios turbios y la explotación de mi propia imagen, habían sido congeladas bajo una auditoría de legitimidad que él jamás superaría. La ruina es la única justicia que entienden los hombres mediocres, Elena, murmuró Aureliano, mientras revisaba en su tableta la logística de exportación que ahora estaba totalmente bajo nuestro control. Él no solo ha perdido su dinero, ha perdido su nombre. En los círculos de prestigio del Pampa, su firma ya no vale ni el aire que desplaza. Esa tarde, me permití un último acto de cierre. Bajo la protección de mi blindaje personal, regresamos por última vez a lo que fue mi antigua casa, ahora propiedad del banco tras la ejecución de las garantías. El villano estaba allí, sentado en una caja de cartón en medio de un salón vacío, rodeado de las sombras de su propia soberbia. Al verme entrar, vestida con un conjunto de seda salvaje y portando las joyas de diseño exclusivo que marcaban mi nueva casta, intentó una última mirada de odio, pero no pudo sostenerla. Mi presencia, impregnada de la fragancia de nicho que Aureliano había creado para mí, era demasiado brillante para su miseria. «Viniste a burlarte», escupió él, con la voz rota por la derrota. «No», respondí con una calma que me nació desde lo más profundo de mi alma. «Vine a recuperar lo que nunca supiste valorar, mi paz. Puedes quedarte con tus cenizas. Yo me quedo con el horizonte». Salí de allí sin mirar atrás, sintiendo cómo el peso de 10 años de abusos se desvanecía en el aire puro de la tarde. Aureliano me esperaba junto al coche blindado, su figura imponente recortada contra el atardecer. Me tomó de la mano y me ayudó a subir, un gesto de respeto que sellaba mi libertad definitiva. Mientras nos alejábamos hacia la hacienda,
Vi por el retrovisor cómo el que fue mi opresor quedaba reducido a una mota de polvo en el camino. El villano había caído, y su ruina era el abono sobre el cual mi nueva vida con el hacendado florecería, eterna y majestuosa, en un mundo donde solo el amor verdadero y la lealtad absoluta tienen derecho a permanecer. El crepúsculo teñía de un color sangre y oro las hectáreas infinitas de la propiedad, un espectáculo natural que parecía rendir pleitesía al patrimonio consolidado de los Aureliano. Caminábamos por los jardines de curaduría botánica, donde las flores raras exhalaban su fragancia más intensa al sentir la llegada de la noche. El aire estaba cargado de una solemnidad que me hacía caminar con el pulso acelerado, sintiendo el roce de mi vestido de lino y seda contra la piel que él había ayudado a sanar. Aureliano se detuvo en el centro de una pérgola de mármol blanco, rodeada de rosas de diseño exclusivo que solo florecían bajo su vigilancia. Se giró hacia mí, y por primera vez en toda esta travesía, vi que sus ojos, aquellos que habían comandado ejércitos de activos fiduciarios y logísticas de exportación, brillaban con una humedad que no era de tristeza, sino de una entrega absoluta. Se arrodilló con una lentitud que denotaba respeto, una reverencia que ningún hombre de su estatus solía conceder a nadie. «Helena», comenzó, y su voz vibró en la profundidad de la tierra que pisábamos. «He pasado mi vida asegurando legados, blindando fronteras y acumulando zafras históricas. Pero mi mayor activo, mi única verdadera fortuna, eres tú». Sacó de su bolsillo un anillo de diseño único, una esmeralda tallada en forma de corazón rodeada de diamantes que parecían estrellas capturadas. Era la pieza central del legado familiar, el símbolo de la mujer que gobernaría la hacienda por el resto de la eternidad. No te pido que seas mi protegida, porque ya has demostrado que eres una guerrera. Te pido que seas mi compañera, la matrona de estas tierras y la dueña de cada latido de mi corazón. Quiero que nuestra unión sea el blindaje definitivo contra el olvido. ¿Aceptarías ser la señora Aureliano, hoy y para siempre? Me quedé sin aliento, sintiendo cómo el frío de las joyas y el calor de su mano se fundían en un solo sentimiento de pertenencia. En ese momento, en medio de aquel paraíso de arquitectura bioclimática y tierras benditas, comprendí que mi ascenso era completo. Ya no era la mujer que huía, sino la que elegía quedarse para reinar. «Sí, Aureliano», respondí, mientras las lágrimas de felicidad rodaban por mis mejillas, perdiéndose en el encaje de mi cuello. «Acepto tu nombre, tu tierra y tu vida, porque en tu devoción he encontrado mi verdadera libertad». Él deslizó el anillo en mi dedo y se puso de pie para envolverme en un abrazo que sabía a hogar y a victoria. Sobre nuestras cabezas, las estrellas empezaban a brillar sobre la pampa, testigos silenciosos de una promesa de sangre y tierra que ningún poder en el mundo podría jamás quebrantar. La noticia llegó con la suavidad de una brisa de primavera que recorre los viñedos antes de la cosecha. Fue un amanecer de luz perlada en el que los síntomas, antes confusos, se transformaron en la certeza más hermosa de mi existencia. Mientras me observaba en el espejo de diseño del gran vestidor, acariciando la seda de mi bata, comprendí que el milagro había ocurrido. La vida volvía a florecer no solo en la tierra, sino en mi propio vientre. Busqué a Aureliano en la Logia Sur, donde él supervisaba los informes de la logística de exportación de la nueva temporada. Al verme entrar, su instinto de protección, ese blindaje personal que siempre lo mantenía alerta, le hizo dejar de lado los activos fiduciarios para centrar toda su atención en mi rostro. No necesité palabras. Mi sonrisa, bañada en una plenitud que trascendía el lujo y el prestigio, le dio la noticia antes de que yo pudiera pronunciar una sola sílaba. Él se levantó con una lentitud solemne, cruzando el salón de arquitectura bioclimática con la fuerza de un gigante que se arrodilla ante un misterio divino. Colocó su mano grande y cálida sobre mi vientre, y por primera vez desde que lo conocí, vi al hacendado de linaje centenario llorar de pura alegría,
El hombre que lo tenía todo, las zafras históricas, el patrimonio consolidado, el respeto de las naciones, se sentía ahora el ser más rico del universo por el simple latido de una nueva vida. Un heredero, Helena, susurró con una voz quebrada por la emoción, mientras me estrechaba contra su pecho de acero. El milagro que creí perdido para siempre bajo el sol del Pampa ha regresado gracias a ti. Este niño no solo heredará tierras y legados fiduciarios, heredará la fuerza de una madre que supo transformar el dolor en gloria. Esa tarde, la hacienda entera pareció celebrar el anuncio. Los caballos de linaje en premiada relinchaban con un vigor inusitado, y el aire en los jardines de curaduría botánica olía a esperanza renovada. Pasamos las horas planeando el futuro, no como empresarios, sino como padres que soñaban con el primer paso de un niño sobre el mármol de la mansión. Aureliano dio órdenes inmediatas para reforzar aún más el blindaje de la propiedad y para comenzar el diseño de la habitación del heredero, un espacio que sería la culminación de la estética y la seguridad. Comprendí entonces que mi redención era total. Había pasado de ser una mujer silenciada a ser la fuente de vida de un imperio. El milagro del heredero no era solo un evento biológico. Era el sello definitivo de que el pasado de abusos había sido enterrado bajo capas de amor y opulencia, permitiendo que un nuevo sol brillara, eterno, sobre el legado de los Aureliano. El día de nuestra unión no fue una simple ceremonia. Fue la consagración de un reino frente a la inmensidad del cielo. Bajo una carpa de cristal que permitía que las estrellas de la pampa fueran nuestras únicas testigos, la hacienda se vistió de un blanco nupcial que contrastaba con el verde profundo de los viñedos. No hubo prensa, ni ruidos mundanos, solo los amigos más cercanos de la alta sociedad y los guardianes de nuestro patrimonio consolidado, todos envueltos en una atmósfera de respeto y prestigio. Caminé hacia el altar improvisado en los jardines de curaduría botánica, sintiendo el peso de la seda salvaje de mi vestido, una pieza de alta costura que fluía a mi alrededor como una nube de pureza. En mi cuello, el collar de esmeraldas y diamantes parecía latir al ritmo de mi corazón. Al final del pasillo de pétalos blancos, Aureliano me esperaba. Lucía una elegancia devastadora, una figura de poder que, al verme, dejó caer cualquier rastro de frialdad para mostrar la devoción más pura que un hombre puede profesar. La ceremonia fue breve pero cargada de una densidad literaria emocional. Intercambiamos votos que no hablaban de posesiones, sino de almas que se habían encontrado en la tormenta para construir un puerto de paz. Cuando nos declararon marido y mujer, el aire se llenó con las notas de un cuarteto de cuerdas que tocaba una melodía compuesta exclusivamente para este momento. Fue la boda del siglo, no por la cantidad de invitados, sino por la calidad del amor y el lujo silencioso que lo envolvía todo. Mi esposa, mi vida, mi legado, murmuró Aureliano mientras me besaba bajo el brillo de los cristales raros que decoraban la mesa de honor. La cena fue una sinfonía de sabores, con vinos de zafras históricas que solo se descorchaban en momentos de trascendencia familiar. Cada detalle, desde la platería labrada hasta la iluminación bioclimática que realzaba la belleza del entorno, gritaba que habíamos vencido. El villano era un recuerdo borroso en la periferia de nuestra gloria. Nosotros, en cambio, éramos el centro de un universo que acababa de nacer. Mientras bailábamos nuestro primer vals en la terraza de mármol, rodeados por el aroma de las fragancias de nicho y el susurro del viento entre los caballos de linaje en premiada, comprendí que este no era solo el final de un camino de espinas, era el comienzo de una dinastía. Bajo la mirada protectora del hacendado, mi vida se había convertido en la historia de amor más bella jamás contada en estas tierras. La boda era el sello, pero nuestra eternidad apenas comenzaba a escribirse con tinta de oro y sangre de tierra bendecida. Han pasado los años, y desde la terraza de nuestra mansión de arquitectura bioclimática, contemplo cómo el sol se oculta una vez más sobre el horizonte infinito de nuestro patrimonio consolidado. El viento suave del atardecer
trae consigo el eco de las risas de mi hijo, que corre por los jardines de curaduría botánica, bajo la mirada atenta y orgullosa de Aureliano. Mi esposo, el hombre que una vez fue de hielo, es ahora el sol que calienta cada rincón de mi existencia. Su mano busca la mía, entrelazando nuestros dedos con esa firmeza que es mi blindaje personal, desde aquel día en que me rescató de las sombras. Nuestras tierras han prosperado más allá de lo imaginable. La logística de exportación de nuestras zafras históricas ha llevado el nombre de la familia a los rincones más prestigiosos del mundo. Pero nuestra mayor riqueza no reside en los activos fiduciarios, sino en la paz que hemos construido piedra a piedra. Aquel pasado de abusos y el traje desgarrado son solo cicatrices invisibles que nos recuerdan de dónde venimos y por qué nuestra devoción es inquebrantable. El villano que intentó apagar mi luz es hoy un nombre olvidado, una mota de polvo en la historia de una victoria que le quedó demasiado grande. Aureliano me atrae hacia él, envolviéndome en su aroma de maderas nobles y seguridad eterna. Miramos juntos el legado que dejaremos, un imperio de amor, respeto y lujo silencioso que florece en el corazón del Pampa. Me siento plena, me siento libre, me siento amada con una intensidad que solo dos almas que han sobrevivido al fuego pueden comprender. Mi historia, que comenzó con un grito de dolor, termina hoy con un suspiro de gratitud infinita. He encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar es aquí, como la reina de estas tierras y la dueña absoluta del corazón del hacendado. Todo está en orden, todos los ciclos se han cerrado, y la felicidad es ahora nuestro único destino. Espero que esta historia haya tocado las fibras más profundas de tu corazón y te haya mostrado que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay un hacendado esperando para devolverte la corona que te pertenece. Si te ha gustado este viaje de redención y lujo, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras confesiones de élite. Gracias por acompañarme hasta el final de mi camino. Ahora, es momento de que tú también reclames tu lugar en la gloria. ¡Hasta la próxima historia, familia!